Ser el hogar de los niños que han sido víctimas de maltrato intrafamiliar, abuso y abandono es la misión de Casa Hogar Chiria, quien a lo largo de 18 años se ha dedicado a trabajar por la niñez oaxaqueña en la cuenca del Papaloapan. Desde ya hace 18 años hemos tenido esta oportunidad, este privilegio de poder administrar esta asociación, esta Casa Hogar, por los cuales han pasado ya más de 300 niños que hemos tenido allí con nosotros, trabajando con ellos, verlos llegar desde pequeños, ver sus progresos que ellos tienen en todo este tiempo, conociendo sus valores. Hemos estado trabajando con ellos de una manera integral, de una manera psicológica, espiritual, con educación, de muchas formas, y hemos visto cómo estos niños han podido lograr superar todo lo que han traído desde pequeñitos. Ya tenemos varios años con ellos, algunos han crecido y es una gran satisfacción poder estar trabajando con estos pequeños. El camino no ha resultado fácil. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que cada día se trabaje en cambiar el futuro de la niñez cuenqueña de escasas oportunidades. Lo más importante para nosotros es proveer a cada uno de los niños una esperanza de vida, a través de una atención psicológica, atención médica, educación, programas recreativos, así como una alimentación adecuada a sus necesidades. Pero además hemos estado trabajando desde hace varios años en el Centro Educativo Áncora. Casa Hogar Chiria no solo ha logrado ayudar por medio de su albergue, sino que actualmente lo ha hecho también por medio del Centro Educativo Áncora, siendo esta una escuela con valores cristianos y de excelencia académica, la cual su mayor reto es de formar futuros líderes, empleando los mejores recursos, técnicas y tecnologías, beneficiando en su mayoría alumnos de escasos recursos. No solamente atendemos a los niños de Casa Hogar Chiria, sino también atendemos a niños de Casa Hogar Harvest. Es para nosotros un privilegio poder atenderlos y sobre todo que les podremos dar una oportunidad a través del área de la educación. Han ingresado menores con problemas de conducta, baja autoestima, trastornos psicológicos, víctimas de maltrato físico, emocional y en algunos casos hasta sexual. Por ello, se cuenta con especialistas quienes tratan con cada menor, con la finalidad de lograr sanar sus heridas que no solo se llevan en el cuerpo, sino en la mente y el corazón. Nuestro objetivo es que nuestros niños adquieran las habilidades y conocimientos necesarios para sobresalir en la vida. Nosotros trabajamos con niños de nuestra Casa Hogar Chiria, con niños de Casa Hogar Harvest y con niños en condiciones vulnerables como pobreza extrema. Para esto desarrollamos evaluaciones psicopedagógicas por alumno cada 6 meses con el fin de identificar qué métodos o actividades están dando mejores resultados en nuestros niños. Con el paso de los años se ha logrado impactar a cierta parte de la sociedad. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer. Las organizaciones no lucrativas, como lo es Chiria, en su mayoría no cuentan con abundantes recursos humanos y financieros para desarrollar todas las actividades que permitan satisfacer las necesidades que atienden. Como toda asociación civil, nuestra labor es completamente altruista. Lo que nosotros estamos haciendo es ayudar a nuestra comunidad, sobre todo a quienes menos tienen. Durante el 2016 surge la posibilidad de trasladar la Casa Hogar a otra zona de nuestra comunidad, en donde se recibió la donación de 1 hectárea de terreno, para así poder iniciar el proyecto y sueño de una expansión. Para lograr nuestra meta de un modelo autosustentable, requerimos una expansión para tener mejores instalaciones y poder albergar a un mayor número de niños y también beneficiar a la comunidad que nos rodea y hacerlo responsable sobre nuestro ecosistema. Se pretende construir el espacio ideal para poder atender a más niños, visualizando una comunidad muy parecida a la que se encuentra en Watoto, África, la cual incluye 8 casas para 10 niños, en donde la convivencia será como una familia. Esto también incrementa la posibilidad de brindar educación a más de 600 niños por medio del centro educativo. A principio de este año no solo se logró hacer el traslado de dominio, sino que se adquirió más terreno, contando ahora con 14.5 hectáreas, ubicado en el ejido de San Bartolo, en Tuxtepec, Oaxaca.
a unos 15 minutos de las instalaciones anteriores. Debido a este movimiento se tuvo que trasladar a los niños a una casa rentada en el que permanecerán durante el proceso de construcción. Durante estos meses se ha trabajado en el proceso ejecutivo y se estima que para principios de octubre se pueda iniciar con la construcción. Durante estos meses se ha estado trabajando la planeación del proyecto arquitectónico. Para nosotros esta parte ha sido un proceso demorado, pero muy importante, pues hemos estado en diferentes momentos hablando con diferentes arquitectos que nos están ayudando para aprovechar las mejores áreas del terreno. Lo que buscamos es que se respeten las áreas que todavía permanecen en estado virgen, así como la fauna y la vegetación que ahí tenemos. Es sumamente reconfortante ver casos de éxito, como el de la señora Areli, quien nos cuenta cómo ha sido beneficiada por medio de esta noble causa. Esta organización nos ha dado una gran oportunidad como familia, no solo de que mis hijas reciban una buena educación, sino también han hecho de ellas unas niñas más seguras, de sí mismas. Ellas ayudan en la casa, en cuestiones domésticas y sobre todo ha incrementado en ellas aún más el amor hacia Dios, hacia las personas y hacia los seres vivos. Sería muy bueno que más familias pudieran ser beneficiadas por medio de este proyecto, ya que no solo se afecta de manera positiva a los niños por medio de talleres, sino también a uno como padre, por medio de pláticas con las psicólogas, con la nutrióloga y por medio de conferencias que nos ayudan y nos enseñan a cómo ser mejores padres para llevar a unos hijos con éxito. En Casa Hogar Chiria aún quedan muchas puertas que tocar, muchas familias que ayudar y muchos niños que transformar. Juntos podremos lograr la diferencia. Definitivamente estos 18 años de Casa Hogar Chiria no han sido nada fáciles, pero es gracias a la ayuda de cada una de las personas y empresas que se han unido que esta labor se ha seguido desarrollando día tras día. De verdad, muchas gracias por ser parte de Casa Hogar Chiria.